buenas noches, estimados expositores, estimada docente Lucía Málaga y querida audiencia en general. Hoy, 8 de noviembre, se llevará a cabo el tan esperado conversatorio Ciberseguridad en repositorios institucionales sobre ciencias de la salud, organizado por el grupo Stimul Dicendi, que en español significa Aprendiendo Juntos. Es preciso puntualizar que este es el último conversatorio dentro del marco del curso Seminario de la Realidad Bibliotecológica, que se realizará este año. Por ende, es muy significativa su presencia en dicho evento académico. Este conversatorio será moderado por mi persona, Andrea Neciosud, y se dividirá en dos secciones principales que consisten cada una en una pregunta. Por último, cada expositor dará una breve reflexión y recomendación. A continuación, procederé con la presentación de nuestros tres grandes expositores aquí presentes. En primer lugar, tenemos a la licenciada Francisca Valero Villaizán. Como experiencia formativa, ella cuenta con un diplomado en bibliotecología en el Instituto Tecnológico de Hermosillo y en la UNAM de México. Es licenciada en Administración de la Universidad San Martín de Porres. Llevó un curso internacional de posgrado en la Academia de Ciencias de Cuba, en La Habana. Y es especialista en biblioteconomía médica, BIREME, en la Universidad Federal de Sao Paulo. Como experiencia laboral, fue iniciadora del proyecto IBEX en la Universidad Carlos III de España y del proyecto Barcelona Supercomputing Center en la Universidad de Barcelona. También fue jefa del Centro de Desarrollo de Informática Científica FarmLab, Farmaindustria, jefa de la Biblioteca Central de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinadora técnica de la Red Peruana de Bibliotecas en Salud y la Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud, Red Latinoamericana en Ciencias de la Salud. Fue jefa también de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones del DURA, también perteneciente a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro internacional del Medical Library Association de Estados Unidos, es asistente de edición de la revista Acta Médica Peruana, del Colegio Médico de Perú, y actualmente se desempeña como jefa, asesora y coordinadora de la Biblioteca Virtual y Especializada de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Ricardo Palma. Por favor, brindamos fuertes palmas a la licenciada Francisca Valero. A continuación tenemos al licenciado Germán Rivera Alfaro, quien también cuenta con experiencia formativa dentro de la Biblioteca Nacional del Perú. Trabajó en la biblioteca del Hospital Rebagliati, también en la Facultad de Medicina, haciendo servicio de referencia de la hemeroteca. También tiene experiencia en el desarrollo de organización de la Biblioteca del Laboratorio Roche. Actualmente se desempeña como bibliotecario de la Biblioteca del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Esta biblioteca es cooperante también del BIREME y también es cooperante con la Biblioteca de Cáncer de Estados Unidos. Brindamos fuerte aplausos al licenciado Germán Rivera Alfaro. Por último, pero no menos importante, tenemos a la bachiller Mirta Quispe Sayao. Ella es maestrante en Informática en Salud en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con cursos de especialización en Comunicación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Consumer Health Information y servicios de apoyo a la investigación. Actualmente se desempeña como responsable del repositorio institucional en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Brindamos fuertes aplausos a Mirta Quispe Sayao. Ahora bien, de esta manera doy por aperturado este valioso conversatorio. La ciberseguridad es la práctica de proteger equipos, redes, en este caso repositorios, de posibles amenazas digitales. Las instituciones tienen la responsabilidad de proteger los datos para mantener la confianza del cliente, del paciente o del usuario y cumplir a su vez con la normativa. Ahora bien, un repositorio institucional, como bien sabemos, es una estructura web que nos va a permitir almacenar, conservar y difundir de manera abierta la producción intelectual resultante de la actividad tanto académica como investigadora de una institución. En este caso, se conversará sobre repositorios institucionales especializados en el área de ciencias de la salud. En ese sentido, y para comenzar con la primera pregunta, ¿nos podrían mencionar, por favor, en base a su experiencia,
¿Cuál es su experiencia trabajando con repositorios institucionales en el área de ciencias de la salud? Le voy a dar la palabra a la licenciada Francisca Valero para que nos comente su experiencia. Buenas noches, agradeciendo la deferencia de la Universidad Mayor de San Marcos y del grupo coordinador, a la profesora Málaga, la deferencia especial de esta noche de compartir nuestras experiencias con ustedes. El repositorio institucional de la Universidad Ricardo Palma, como servicio digital, recoge, conserva, distribuye material digital para preservar el legado de la institución académica en sus más de 54 años que ha cumplido este año, que facilita la preservación digital y la comunicación académica. Como antecedente y experiencia, se implementó una plataforma para la puesta en marcha como repositorio de tesis para la universidad, siguiendo diferentes etapas informáticas a cargo de practicantes, entre ellos el practicante de informática de la Universidad Ricardo Palma y de un practicante de la bibliotecología de esta escuela. Entonces vi yo que se inició como practicantes este repositorio. A la vez se crearon comunidades para todas las carreras, investigadores, investigaciones, comenzando así una primera fase con las tesis de ingeniería y de la Facultad de Medicina. Posteriormente se incluyó la carrera de enfermería, escuelas de enfermería Padre Luis Tesa y San Felipe, según acuerdo universitario firmado en el 2006. Además, se firmó un acuerdo específico de participación en el portal muy importante de tesis electrónicas Cibertesis, convenio con esta universidad, que también a la vez fue un portal de tesis latinoamericana de la UNESCO, entre ellas la Universidad Ricardo Palma y las Mayores San Marcos. Inicialmente, el repositorio se alojaba en la Biblioteca Virtual de Ingeniería y el portal de revistas en la Facultad de Medicina. Posteriormente se trasladó al Vicerrectorado de Investigación bajo la dirección de un docente y un ingeniero. En la segunda fase del proyecto se llevó a cabo la migración hacia esta plataforma de DSpace, ya que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recomendó utilizar esta plataforma para centralizar todos los repositorios peruanos en este repositorio nacional. La institución así mejoró la ciberseguridad y adoptó buenas prácticas para proteger los sistemas, los datos de soporte para el almacenamiento, gestión y aplicación de la información. En el 2022 ya el repositorio se contrató a una empresa encargada para el mantenimiento y seguridad del mismo. Las colecciones de salud son un promedio en el caso de medicina, solo 1.899 tesis, y entre el promedio de estos últimos años, porque a raíz de la pandemia se han acumulado las titulaciones. Entonces tenemos el incremento de 380 tesis por cada ciclo. El egresado autoriza una publicación en un formato de tesis electrónicas que es entregado. Además, también cambiar este método, ¿no?, de que se registra con discos compactos y también a través de la nube. Y me he dado con la sorpresa, por ejemplo, de los discos compactos que algunas veces están en blanco. No sé si en el camino de la oficina de grados y títulos a la biblioteca llegaron en blanco, pero por ello la seguridad. Y porque además se pide el formato que sea en PDF o archivos Word para la marcación de las tesis en el repositorio. Bien, la biblioteca procede a realizar la marcación de la metodología, posteriormente es subida a la SUNEDU y de ahí tiene que la Secretaría Académica ordenar, la SUNEDU la evalúa y es ágil y rápido, porque en medicina tienen planificado, luego de titularse, tienen que registrarse en el colegio médico, luego del colegio médico de inmediato pasan ellos a hacer su elección de servicio rural, ¿no?, que es el CERUM. En cuanto a la parte tecnológica de seguridad, que es el tema de hoy, muchas veces he recurrido, ¿no?, a consultar con Mirta, porque Mirta fue mi practicante en años anteriores. Entonces ella, con su experiencia en Cayetano Heredia y ya
¿no? Mirta le consultaba, por ejemplo, qué tengo que usar, porque siempre utilizábamos para repositorio, por ejemplo, el DOI. Entonces me dijo ella, no, cámbialo a Handle, que era la novedad. Y así he tenido, digamos, esta asesoría de parte de ella y actualizar los metadatos, que últimamente ha sido requisito importante para actualizar estos metadatos en el CONCITEC, ¿no? Como el ORCID y otros detalles técnicos, DNIs de asesores. He tenido, por ejemplo, de un asesor del extranjero agregar un campo al repositorio para poder colocar su pasaporte. Y otro detalle importante también que ha sido valioso de ya al alumno, colocar el uso de los tesauros, ¿no? En el caso del DexMesh, que es el Descriptores en Ciencias de la Salud, desarrollado por la Biblioteca Regional de Medicina, y el MESH, que es el Medical Subhedence, desarrollado por la National Library of Medicine de Estados Unidos. En el caso del portal sí tuve el problema, los datos expuestos a dispositivos y redes aumentaron, lo que hizo vulnerable el ataque digital, porque como el servidor lo teníamos en biblioteca y lamentablemente en las instalaciones de informática pasó y se perdió las revistas ingresadas de medicina del 2005 al 2010. Sin embargo, se mantuvo el repositorio digamos, de revistas en San Marcos, el cual fue mi salvador de esos archivos, ¿no? Donde estaban alojados. Luego, a modo de ir cambiando post pandemia, ya por ejemplo se ingresaban las tesis de 2 autores, y eso se tenía que superar porque presentaba uno o cuando lo retiraban, y ya luego era lo que llaman el CONCITEC cosechado, las tesis, hacerlas retirar porque cambiaron de opinión al final, ya no eran 2 autores sino uno, y era todo un problema hacer este tema, ¿no? A raíz de la pandemia. Aparte de todo ello, tuve una dificultad en una base de datos que también la he consultado con Mirta en Cayetano. Es una base de datos muy importante de paleontología, desarrollado por una fundadora, investigadora belga, Vera Aleman, donde ella ha recopilado toda esta base de datos de la paleontología de Perú, y la ha plasmado, y resulta que yo lo había alojado en CONCITEC. El CONCITEC no lo tiene más. Entonces estamos en toda la búsqueda, porque el asesor que ayudó a la profesora Vera Alemán era de Cayetano, y ojalá, si por ahí nos escucha el profesor Carlos Agüero, que fue mi primer practicante en Cayetano, recuperar, porque esa base de datos está en microisis, y recuperar porque la doctora quiere entregar sus fósiles, todos estos estudios de años de investigación al país, porque ella no quiere quedarse con esa porción, ¿no? Y bueno, otro caso más que he tenido de profesores que publicaron ahí en la Universidad de Carlos Palma y publicaron también en San Marcos. Entonces, por error, tal vez por crecer un poquito en su renacito, su currículum, pero la ocasión era de ¿a dónde usted desea retirar? ¿No? ¿O de San Marcos o de Ricardo Palma? Entonces, pues, el profesor desesperado, porque si no, no era recibido como decano aquí en San Marcos, ¿no? Pero también todas esas trabas y problemas ajenos a esto, ¿no? Muchísimas gracias, señorita Francisca. A continuación le doy la palabra al licenciado Germán para que también nos pueda comentar su experiencia. Como mencionó la señora Paquita, este conversatorio para mí en realidad va a ser un punto importante para el estudiante de bibliotecología de San Marcos. Quiero explicarle mi situación que se ve en el campo oncológico. Trabajo en la biblioteca del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el campo de cáncer. Inicialmente quiero aprovechar en explicarle el tema de cáncer a través de un proyecto de diseminación selectiva de información denominado LACRIP. Este programa está diseñado
para representar actividades relacionadas al cáncer en América Latina y ayudar a los investigadores, médicos, personal administrativo latinoamericanos con el desarrollo de mejores enfoques para la presentación del diagnóstico y tratamiento de cáncer en América Latina. Su objetivo fue nuevos canales de comunicación, difundir información sobre los últimos avances en este campo e identificar áreas de posible actividad colaborativa que induyan estudios epidemiológicos, investigaciones básicas, clínicas, programas de control de cáncer. Esta iniciativa es de la Oficina Panamericana de la Salud, opera en colaboración con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos y la Unión Internacional contra el Cáncer, la UICC. Los objetivos principales de este proyecto son los siguientes objetivos, especialmente identificar en América Latina las principales instituciones y centros dedicados a la investigación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y actividades afines del cáncer, ayudar a la Unión Internacional contra el Cáncer, la UICC, editar y actualizar el desarrollo internacional de establecimientos especializados en investigación y tratamiento de cáncer. También localizar, recopilar y difundir artículos, publicaciones, resúmenes de literatura de investigación sobre el cáncer, actas de reuniones científicos y descripciones de proyectos de investigación sobre el cáncer en curso en América Latina, que puede ingresarse al Programa Internacional de Banco de Datos de Investigación sobre Cáncer. Proveer la difusión de los servicios de cáncer en América Latina, desarrollar áreas apropiadas para la investigación, colaboración del cáncer, así como para programas de cáncer en América Latina. En coordinación con el Instituto Nacional de Cáncer, este proyecto dio uno de los... Se reunieron a nivel de Latinoamérica los 9 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y Uruguay. Con estas vistas a una programación, inclusión de otros países. Estos coordinadores están ayudando a la implementación de cada uno de los objetivos enumerados anteriormente. Programar aquellos artículos publicados en América Latina para tratar de investigar el cáncer, así como actas de resúmenes, los profesionales como resúmenes de aquellos que relacionan las investigaciones de cáncer. Para nuestra institución, esto ha sido una base fundamental porque el desarrollo de esta actividad, de este proyecto, empezó a iniciarse en la década del año 70 a través del INEN como Centro Coordinador de Cáncer en el país. Su desarrollo fue captando usuarios a nivel nacional y estos usuarios se registran en este proyecto para hacerle llegar los artículos, los resúmenes de los artículos que se publican mundialmente en el tema de cáncer. Y si el usuario, el investigador, desea información completa de estos artículos, de estos resúmenes, nosotros hemos estado alimentando toda la información del trabajo completo a través de nuestra institución a todos los usuarios de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, licenciado Germán. A continuación, le doy la palabra a la bachiller Mirta Quispe para que también nos pueda comentar su experiencia.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, siguiendo un poco la línea de sucesos que han mencionado los anteriores exponentes, quisiera reseñar un poco cómo surgió el repositorio y tal vez un poco de los problemas que ha tenido el repositorio institucional de la Universidad Cayetano. El repositorio institucional inicia con una declaración de la universidad de promover el acceso abierto. Previo a esta declaración de Concitec sobre el acceso abierto, que fue en 2014. Luego de esto ya se hace obligatorio tener un repositorio y pasa lo que pasa en muchos lugares, ¿no? Si bien se hizo una declaración de la universidad de promover el acceso abierto, no se ejecutaron acciones específicas hasta que hubo la obligación tanto de SUNEDU como de Concitec de tener un repositorio institucional. Aunque sí se ejecutaron acciones en cuanto a lo que ya tenían, que eran las revistas científicas, ¿no? Bien, entonces se plantea la implementación del repositorio, se tiene un soporte informático y una bibliotecóloga para ello. Y entonces surge el tema de dónde ponerlo, qué metadatos usar, etcétera, ante lo que justamente viene la respuesta de Concitec con sus guías y sus directrices y además los nuevos reglamentos que justamente se actualizaron estos años, tanto de SUNEDU como de Concitec, respecto a cómo se debe subir información tanto sobre tesis como sobre artículos científicos, que eran los contenidos que en ese momento se priorizaban para el repositorio institucional de Cayetano. A partir de ello, como que pasa el tiempo y empiezan a surgir nuevas necesidades de los miembros de la comunidad herediana de tener más material en el repositorio, ¿no? Entonces ya salimos solo de tesis y artículos y empezamos a ver la necesidad de publicar proyectos de investigación, sobre todo aquellos financiados estatalmente, que según la ley de Alicia deberían estar publicados en todas las instituciones del país. Surge entonces esta necesidad porque tenemos muchos proyectos financiados por el Estado, por Prociencia, por Fondesit, etcétera, ¿no? Además de eso, se avisora la necesidad de empezar a publicar bases de datos sistematizadas, tener una colección de datos dentro del repositorio y justo pasa en ese momento, en marzo de 2021, la evaluación de Concitec a todos los repositorios, tanto de universidades como de instituciones de investigación en el país. Entonces, nosotros estábamos publicando nuestros contenidos muy tranquilamente y no nos dábamos cuenta que faltaban elementos de seguridad importantes para un repositorio. Entonces, con esta evaluación, que de hecho Concitec tomó de referencia una evaluación que se hizo en Europa de los repositorios, entonces a partir de esta exigencia de Concitec de autoevaluarnos y remitir una evaluación también nosotros hacia ellos, es donde nos damos cuenta que nuestro repositorio no aparece como un sitio seguro. Tú entrabas al repositorio y te saltaba una alerta de que este no es un sitio seguro, porque nos faltaba el certificado SSL, que es el que hace que te parezca tu página como HTTPS. Nosotros solamente éramos una página HTTP. Además de eso, no teníamos identificadores únicos. Teníamos supuestamente un handle, pero cuando nos fijábamos si esto realmente era un handle, no, era un URL que entre todas sus letras decía handle y habían creído que eso era tener un handle, pero tener un handle es tener un identificador único de igual forma que el DOI. Entonces no teníamos la seguridad y si hacíamos una migración con este supuesto handle, no se iba a conservar la información y no se iba a conservar el enlace a la información, íbamos a tener que volver a modificar. Y fue justamente lo que pasó, ¿no? Cuando implementamos el certificado SSL y nuestros links cambiaron de llamarse HTTP a llamarse HTTPS, tuvimos que informar a Concitec, a SUNEDU, a Google, a Base, que es una base de repositorios, a la misma biblioteca y a nuestros sistemas de información internos, para que
puedan volver a reindexar, volver a recuperar la información del repositorio. Bueno, superamos esto y al final fuimos evaluados de manera positiva con Concitec. Ya este trabajo terminó más o menos en julio de 2021, que fue justamente cuando yo entré, ¿no? Yo entré a ser parte de esta evaluación. Y bueno, luego surgieron más necesidades, ¿no? Hay una biblioteca histórica actualmente en la Universidad Cayetano Heredia y esta biblioteca necesitaba publicar contenidos históricos. Ahorita están publicando fotografías, pero a futuro van a publicar también documentos históricos. Además de eso, también se vio la necesidad de publicar los recursos académicos, ¿no? Los recursos educativos que tenía la universidad, tanto por el contexto de la pandemia, por COVID-19, como por el contexto de la virtualidad y la necesidad también de visibilizar las actividades académicas que se hacen dentro de la universidad, tenerlas en un solo lugar, ¿no? Entonces, así es como han ido creciendo más y más las colecciones que tenemos. Finalmente, ahora a fines de 2022, es donde se implementó la colección también de patentes para de alguna forma divulgar y tener nuevamente, ¿no? Es la idea de un repositorio, tener toda la información de la institución en un solo lugar y también hacer la divulgación de que, ok, esto existe, tenemos patentes también, ¿no? Entonces también están incluidas las patentes dentro del repositorio de Cayetano. Y por las características del tipo de investigación que se hace en la universidad, de las carreras que existen en Cayetano, pues la mayoría de información, de contenidos que hay son de investigación o de información biomédica, ¿no? Entonces también hay que tener cierto cuidado. Otra cosa que pasa es que a veces no se tiene en consideración la dimensión de publicar en un repositorio. Se publica en un repositorio sin tener en cuenta de que va a ser de acceso abierto. Si es de acceso abierto, todos los datos que pusiste en tu tesis van a ser de acceso abierto. Entonces, es necesario también por parte de nosotros mismos, como por parte de los docentes de metodología, de investigación, dar o hacer que los alumnos tengan esto en cuenta, ¿no? No pueden publicar fotos sin tachar en sus tesis, no pueden publicar consentimientos informados firmados por los pacientes o firmados por los usuarios, no pueden publicar edades o datos de niños, tienen que tener cierto cuidado, ¿no? Incluso nombres de empresas, ¿no? Un caso es que hicieron un análisis de la calidad de los procesos de una empresa farmacéutica y luego esta empresa farmacéutica preguntó al repositorio qué hacía su información ahí, ¿no? Y resulta que había sido parte de una tesis, pero no se había tenido en cuenta que aparece el nombre de la empresa y que no necesariamente se tenía autorización para que aparezca el nombre de la empresa en un repositorio que va a ser público, que va a ser de acceso a todo el mundo y que van a recuperar la información otras plataformas, ¿no? Hace poco me llegó un correo de un estudiante que justamente mencionaba esto, ¿no? Mi documento de tesis está en academia.edu, está en Script, etcétera, pero pasa que justamente no se dimensiona que todos, literalmente todos pueden acceder cuando publicas tus contenidos en acceso abierto. Entonces creo que ese también es un trabajo pendiente, porque ahí no hay un problema de seguridad, no hay un problema de reconocer que estás publicando algo de acceso totalmente libre y de acceso totalmente abierto, y en realidad cualquier persona puede tomar este acceso, ¿no? Por más que lo restrinjas después, podemos restringir un año después de publicada la tesis, pero ese contenido, esa tesis, ese artículo, esa patente, una vez que fue publicada, ya hubo muchas personas que pudieron haber tomado esa información, haberla recuperado y subirla a otras plataformas por cuenta propia, ¿no? Y de ahí también la necesidad de incluir los avisos de copyright en el repositorio, que es algo que también nos dimos cuenta que nos faltaba hacer, pues no, a partir de esta evaluación de los repositorios. Últimamente
No hemos tenido tanto problema en cuanto a los accesos, pero sí hemos recibido advertencias de que los repositorios en las instituciones suelen ser uno de los primeros lugares que buscan entrar cuando quieren sacar información de una institución o de una universidad, porque suele ser el lugar que menos cubierto está, ¿no? Que menos medidas de seguridad tiene. Y también las plataformas de biblioteca, la web de biblioteca es otro lugar por el que suelen entrar cuando quieren tomar información de la universidad, también por estas características, ¿no? Nos olvidamos de que también deben tener medidas de seguridad, medidas de ciberseguridad, justamente, para no estar vulnerables a hackeos, a DOS y a cualquier otra falla de ciberseguridad. Muchas gracias, Mirta. Le brindamos fuertes palmas. Bueno, a raíz de sus intervenciones nos hemos dado cuenta de la realidad en la que viven las diferentes bibliotecas, ¿no? La de Ricardo Palma, el repositorio, la de la INEM y la de la Cayetano Heredia. Los ataques o las alertas que han podido recibir a lo largo de este tiempo. Y bueno, justamente hablando sobre el tema de ataques cibernéticos, ataques digitales, sabemos que los repositorios cuentan con información o con datos bastante importantes, tanto para la institución como para los usuarios que van a hacer uso de. Entonces, cuando nosotros pensamos en la seguridad del repositorio, tenemos que pues, pensarlo y replantearlo bien, porque no solamente es nuestra información la que estamos poniendo en juego, sino la de los usuarios que están subiendo sus trabajos o sus investigaciones a estos portales web. Por lo tanto, surge la segunda pregunta, que es, en este caso, ¿no? ¿Qué pautas concisas, súper concisas, nos podrían brindar para poder prevenir un ataque cibernético dentro de un repositorio institucional? Y en caso ya se haya suscitado este ataque, también de manera súper concisa, ¿qué acciones deberíamos tomar para poder manejar ello de la mejor manera? Les cedo la palabra a la licenciada Valero para que nos pueda comentar brevemente su respuesta. Gracias. A modo de lo que es la prevención, el plan de acción ante un ataque cibernético, es el nivel de ciberseguridad, gestionar adecuadamente los procesos de seguridad en forma periódica, cumpliendo estas etapas que son de planificar, hacer, verificar y actuar. Nunca se está completamente protegido en todo momento. Existe un punto siempre de vulnerabilidad y acceso a los hackers. Contar con más medios y con más talentos, siempre estar alertas. En cuanto a las políticas públicas, directrices, métodos, gestión de riesgos, así proteger los activos institucionales y los usuarios del ciberentorno. Y finalmente recomendar que se tomen medidas adicionales para proteger la información durante todo medio de transmisión. Muchísimas gracias, señorita Francisca. Le damos la palabra ahora al licenciado Germán Rivera. En este caso yo les voy a proporcionar una experiencia suscitada en el INEM. El 6 de mayo de este año sucedió un ataque de Rosenwald en el Hospital Neoplásicas. Fue a las 6 de la tarde, se perdió toda la web de la institución, no había acceso para tomar ningún tipo de visualizar a nivel de toda la institución. Este ataque ha sido severamente fuerte y el personal de informática informa a la seguridad del Estado, al Consejo de Ministros, para que autorice y ponga la reposición de este grave daño que hizo a la institución del INEM, sobre todo para el manejo de los pacientes
el acceso ha sido bloqueado totalmente. Esto duró varios días en el hospital. Han tenido que presentar denuncia, han ido los policías a presentarle denuncia, a cotejar todo lo sucedido de este grave ataque en nuestra institución. Actualmente se está recuperándose, inclusive, por ejemplo, lo que es el repositorio del INEM ha sido fracasado totalmente. Hasta la fecha, recién se está respaldando con recuperar este gran, inmenso daño que nos ha hecho a la institución. Para mí esta experiencia ha valido la poca sofisticación de presupuesto logístico para cada institución en nuestro país. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no está prevenido todo lo que concierne a la seguridad de una institución sistematizado en este aspecto. Es una realidad que ha fracasado bastante los pacientes. Todos los servicios del hospital han tenido que suspenderse algunos trabajos y es una realidad que, como le vuelvo a repetir, esto se debe prever logísticamente, por lo menos se debe apoyar por lo menos con la logística enormemente para que sea cubierto y tenga que asegurar todos los trabajos de una institución. Por ejemplo, estamos hablando de las imágenes, que el paciente tenía que ir a su cita médica y no podían acceder a las placas, a las imágenes del tal paciente, ¿no? En cuanto a, como le vuelvo a recalcar, el respaldo de nosotros, el backup que tiene, que está en la data center del hospital, también ha sido dañado. Como le vuelvo a repetir, esto ha surgido un atraso y todo depende de la logística en cada institución. Listo. Muchas gracias, señor Germán. Y por último, la bachiller Mirta, igualmente la misma pregunta. Bien, en cuestión de recomendaciones puntuales, es importante tener un backup automático. No puede ser, que de hecho antes también pasaba en el repositorio de Cayetano, que alguien tenga que hacer clic para que recién se haga el backup, ¿no? Y de hecho esta persona hacía clic semanalmente, podía olvidarse de hacer clic el viernes y tenía que hacerlo el lunes, cuando al fin de semana pudieron haber pasado cosas. Entonces el backup tiene que ser automático y tiene que ser diario. Los servidores, los lugares donde guardas tu información de backup, no solamente debe ser uno que esté en la institución, debe ser al menos 3 y al menos 2 o 1 de ellos tiene que estar fuera de la institución, incluso fuera de la ciudad donde está tu institución. Estas recomendaciones son las recomendaciones que actualmente están dando en Europa para los repositorios. Aparte de eso, es necesario tener tus archivos constantemente actualizados, ¿no? ¿Qué pasa si el próximo año PDF deja de ser reconocido por las computadoras? Es lo que pasó con los disquetes. Es lo que está pasando con los CDs. Ya las computadoras no tienen lectora de disquete, no tienen lectora de CD. Entonces, por las puras tengo mi CD, tengo mi disquete de mi tesis guardado en biblioteca y no me estoy acordando que si ese CD no saco la información de ese CD, ya no voy a tener acceso a ella muy pronto, ¿no? Entonces hay que estar siempre vigilantes de lo que pueda suceder a futuro, los nuevos formatos de información que pueda haber, y también conservar el formato más específico, ¿no? Otra recomendación sería también guardar en la nube, que es algo que nosotros estamos tratando de empezar a hacer. Hay que tener cuidado al momento de migrar. Entonces, cuando vas a migrar de versión, en este caso el software de nosotros que es DSpace, tienes que tener un backup aparte y no migrar sobre producción, ¿no? O sea, no trabajar cualquier actualización, cualquier modificación que quieras hacer en el repositorio,
en el sistema de producción o la plataforma de producción, sino en una plataforma de prueba o de testeo, para no perder esa información. Respecto a los ataques, no hemos tenido experiencia, pero como les digo, la Dirección de Tecnologías de Información nos reporta que somos como el lugar por el que sería más fácil entrar, ¿no? Entonces también tenemos que tener control de los accesos. En DSpace pasa algo muy particular. Si un usuario ha subido contenidos al repositorio, no puedes eliminar a ese usuario. Lo único que puedes hacer es restringir el acceso. Entonces, cualquier bibliotecólogo que antes haya tenido un usuario en el repositorio de Cayetano y haya subido información, se queda la información asociada a su perfil. No se puede borrar ese perfil. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener cuidado en restringir el acceso, en cambiar los accesos y revisar periódicamente qué accesos tenemos, por qué los tenemos. Tal vez esta persona ya no trabaja aquí, debe cambiar ese acceso, debe eliminarse ese acceso, ¿no? Y bueno, coordinar siempre y si es posible tener un personal designado de informática al repositorio institucional o a la biblioteca, debido a que la biblioteca o el repositorio tienen sistemas y tienen software muy específico que maneja grandes cantidades de datos, en el caso del repositorio, grandes cantidades de archivos también, ¿no? Entonces, no un solo personal para diferentes áreas no se va a dar el abasto, ¿no? Y además los sistemas de biblioteca DSpace, los sistemas de repositorio DSpace o los sistemas de biblioteca, no sé, Koha, Aleph, etcétera, necesitan cierto grado de especialización, cierto grado de entendimiento de cómo funcionan y de por qué funcionan así, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener un personal dedicado a esta área. Listo, gracias. Muchas gracias, Mirta. Sí, ¿le podría pasar el micrófono una vez más a la señorita Francisca? Bueno, agradecemos sus intervenciones en las dos preguntas. Rápidamente y a manera de conclusión, les pediríamos que nos den pues una reflexión sobre el tema conversado el día de hoy y una recomendación para los estudiantes de aquí, futuros bibliotecólogos, que tal vez algunos deseen especializarse en el área de tecnología de la información o trabajar con repositorios. ¿Cuál sería su mejor recomendación en base a su experiencia para todos nosotros? Bueno, con todo cariño, ¿no? Esa recomendación de tu experiencia de más de 40 años en las bibliotecas del Centro de Salud. Cuando estuve en un curso de referencistas, me indicaban, ¿no?, que para manejar la información en salud se traduce en vidas humanas. Eso me dejó tan plasmado de manejarlo con responsabilidad, seriedad, y como guardianes de la información en salud, ser responsables por la seguridad. Entre ellos quiero destacar, por ejemplo, como recomendación, ¿no? Ahora estamos con el plan de adhesión y aplicación externa de la plataforma PeruCris para los repositorios. Es uno de los principales como control de calidad, de metadatos, y el campo de conocimiento, caso OCDE o código de programa, que es para las tesis. Finalmente, tomar las medidas adicionales que protejan la información durante todo el proceso de transmisión. Entre las recomendaciones debemos mantener siempre alerta, conscientes de los peligros que acechan en línea. Esencialmente, que nos equipemos con más recursos y que sean especializados en materia de ciberseguridad, adquisición de softwares, invertir en programas de capacitación y que nos formemos también como manejadores de documentos en la especialidad de la ciberseguridad. Porque muchas veces, estamos, los informáticos no nos entienden, no hablamos el mismo idioma. Entonces, para ello también, ¿no?, entremos a ese mundo de capacitarnos y estar enterados de la ciberseguridad, para así proteger esta información de salud que es tan importante para el mundo.
Muchas gracias, licenciada Francisca Valero. A continuación, el licenciado Germán Rivera, también su pequeña recomendación para los estudiantes. En este caso, como dijo la licenciada Mirta, es contar con un hosting en la nube, ¿no? Porque eso asegura toda la plataforma que tiene una institución con el hosting que debe mantener cada una plataforma, ¿no? De esa manera no se perdería toda la fuente que está acumulada en un banco de datos. Eso sería mi recomendación. Muchas gracias, licenciado Rivera. Y por último, la bachiller Mirta Quispe, también puntualmente acerca de lo conversado, una pequeña reflexión y una recomendación para los estudiantes que, como usted en algún momento, ¿no? Estamos aún por egresar de la carrera. Ok, hosting en la nube sí, pero también tu servidor físico, porque Amazon se cayó hace unos meses y todos los que tenían solo su servidor en la nube murieron sus servicios, ¿no? Entonces, y el servidor físico también, nuevamente, no en un solo lugar, en varios lugares, no puede solo estar en la universidad. Bueno, además, capacitación, como les mencionaba, es necesario tener de parte de los usuarios también la concientización sobre lo tan público que es el acceso abierto en Internet, ¿no? Dimensionar este bien público de información es muy importante para que ellos también tengan las consideraciones de la información que van a depositar en el repositorio y del tipo de acceso que van a dar, ¿no? Acceso abierto, embargado, restringido. Para ustedes, mi recomendación es lo mismo que dijo la licenciada Valero. Debemos capacitarnos en tecnologías de información. Me parece que han reducido algún curso de tecnologías de información en la malla, pero en ese caso deben buscar ustedes más capacitación para entendernos con los ingenieros informáticos y poder hablar el mismo idioma, ¿no? Y que podamos verificar que efectivamente han cumplido los requerimientos que nosotros teníamos. Además de eso, aunque puede parecer tedioso, es muy importante y muy relevante leer la normativa vigente, actual y pasada que haya respecto a repositorios o respecto al área en el que estén, ¿no? Ya para Renati, para SUNEDU, tenemos una ley que salió en 2005, que siempre se olvidan de ella, y luego el reglamento de ley que ya habla de Renati en sí, que ya tiene 2 modificatorias que tienen 2 distintas motivaciones, ¿no? También es necesario leer la exposición de motivos que motivó este cambio del reglamento. Por ejemplo, la última modificación del reglamento Renati se dio por estos casos de problemas con las tesis y plagio en las tesis, ¿no? Lo mismo pasa con Alicia. Alicia tiene una ley del 2011, me parece, y luego tiene reglamentos que han tenido modificatorias, tiene nuevas directrices, tiene nuevas directivas. Tenemos que estar pendientes de ellos y leerlas. Entonces, en ese sentido, también tener cierta capacitación en cómo leer los documentos legales, ¿no? Para poder entenderlos y para saber analizarlos. Es importante recordar las clases de la profesora Quiroz, del profesor Estrada, en cuanto a la discusión y a la lectura de los reglamentos, las leyes y las directrices y normas legales que puedan existir en el ámbito del trabajo que tengan. Como vuelvo a repetir, puede parecer tedioso y aburrido, pero es lo más importante que hay que tener en cuenta, porque también, como decían, son datos, los datos de salud son muy importantes, los datos de las personas también son muy importantes, ¿no? Entonces hay que valorar bien el acceso a la información, la protección de datos personales y la protección de los derechos de autor. Estamos en medio de esos 3 derechos y hay que tener eso muy en cuenta. Muchas gracias a los 3 expositores por su intervención. Bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas.
Si algún presente, asistente aquí tiene alguna pregunta, realizarla y decir hacia qué expositor va para poder acercarle el micrófono y que pueda responder. Sí, Rosita. Bueno, primero que nada agradecerles a los por compartir sus experiencias, por compartir todo su conocimiento. A la bachiller Mirta Quispe, ahora sí. Ya, cuando usted se refería a alojar nuestra información en servidores físicos, en varios servidores, ¿para eso también se tiene que pagar? ¿O está incluido? O sea, la institución tiene que prever ese gasto también. Y bueno, nada más que nada eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de algún asistente?